Lo decíamos en el comienzo de Tercera Posición, el caso de la menor de San Isidro que resulta abusada. Si uno lo trata de mirar con una mirada un poco más distante, lo que ve es que hay dos relatos. Un relato de una familia y otro relato de otra familia. Un relato de una familia de clase media alta, y otro es el relato de la familia de la villa. Pero a su vez, esto, apenas con mirarlo, se ve que hay una especie de desfasaje entre una realidad que tiene que ver con la más temprana edad de iniciación sexual, por un lado, y por otro lado lo que dicen las leyes. Vamos a repasar un poco el relato que está haciendo ahora la familia de la Villa La Cava sobre lo que pasó. Y le preguntó y hablaron, charlaron y se confió la piba y entró con mi sobrina en la casa y empezó a contar que tuvo problemas con el padrastro, que discutió con el padrastro y que por eso salió de la casa, que el padrastro le prohibía salir. Y la piba tomó confianza y quedó a dormir en la casa de mi sobrina, con mi sobrina. Pero no sabían que era Magalí, que estaba desaparecida realmente. ¿Y qué pasó después de comer, después de haber puesto unos colchones para descansar? ¿Había más gente en la casa? Yo no sé si durmieron como dijeron que en el piso, porque la mamá del pibe también estaba muy nerviosa, porque el pibe no es ningún pibe malo, no es violín, como le están haciendo causa, no es ningún violín, se crió conmigo, tengo 8 hijas. Quedaron con mis hijas comiendo y charlaron ahí, y después a la noche se fueron a comprar acá a media cuadra hamburguesa. ¿Magalí fue con ellos a comprar? Magalí se fue colgado a los abrazos con David a comprar hamburguesa y papa frita con lo de papa acá nomás. ¿Y al otro día se iban a pasear? Se iban a pasear todo y mi hija también. Pero él lo presentó como la novia. Sí, que él lo presentó como la novia porque no sé, se habrán puesto de novio ese día, qué sé yo. Olvidémonos por un momento de este caso. Este caso ha puesto de relieve la discusión sobre qué es abuso sexual, porque para la ley esto es un caso de abuso. ¿Sí? Pero olvidémonos por un lado de este caso. Vamos a las estadísticas o a los cambios que hay en la sociedad, Sergio. Una de las cosas que nosotros alguna vez comentamos es cómo ha bajado la edad de iniciación sexual tanto en chicas como en varones. Y esto a su vez habla de cambios muchísimo más profundos en las conductas sexuales y en la sociedad en general, porque tiene que ver también con qué grado, qué tipo de constitución familiar tiene cada uno de esos adolescentes. Efectivamente, Rolo, si uno establece que las leyes son de alguna manera la normativización de las costumbres que hay en la sociedad, habría que pensar si no hay que revisar algunas leyes en función de costumbres sexuales que se van imponiendo de otra manera en la sociedad. Datos: 6 de cada 10 jóvenes tienen relaciones sexuales antes de los 15 años. Uno podría preguntarse si todos estos jóvenes que tienen relaciones sexuales antes de los 15 años lo tienen con chicos que también tienen menos de 18 años, porque de lo contrario estamos hablando en la mayor parte de los casos de delitos, según la lectura fría de la ley. Este aumento, o mejor dicho, la disminución en la edad de iniciación sexual se manifiesta mucho más en las mujeres que en los varones. Hay un 31% de incremento en la disminución de la edad de iniciación sexual. Aclaremos en las dónde chicas. son los datos, que los datos son de una revista que se llama The Biologist. Sí, de la Fundación para el Estudio, la toma la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer y el Ministerio de Salud a partir de esos datos tomados por la Fundación el Instituto de Biologist. Luego, desde 2012, de 730.000 nacimientos, 114.000 fueron de madres menores de 20 años. Esto es también un dato muy... Fíjate que en el relato que hace la tía del muchacho, dice, en casa una de mis sobrinas tiene 16 años y está embarazada. Efectivamente. Con lo cual, los parámetros de inicio sexual, también, no sé si uno lo puede decir así, y esto lo digo con el mayor de los respetos, cambian incluso de clase social en clase social. Pero claramente cambian de clase social. Porque seguramente para esa familia, que la chica tuviera, no sé, dice que tenía 17, pero que fuera chica, no era una cosa que los horrorizaba, porque seguramente puede ser que hubiera, ya hay adolescentes que tienen relaciones sexuales a edades parecidas. Bueno, Rolo, en realidad uno debería admitir que en la estadística referida a la Argentina,
si uno mira determinado costado de la estadística, es la de un país de primer mundo. Y si mira otro costado de la estadística, es la de un país claramente de tercer mundo. Esta es una estadística claramente de un país de tercer mundo. 114.000 madres menores de 20 años, de 730.000 nacimientos a lo largo de un año, habla de un fenómeno que está muy asociado a las carencias en la calidad de vida, sin ningún tipo de duda. Luego, el 13,1% de los adolescentes entre 15 y 18 años tienen al menos un hijo. Indudablemente es lo mismo que en el dato anterior. Este dato, ¿dónde se presenta fundamentalmente? En los sectores más pobres, claramente. Si uno va a mirar en Recoleta, en Barrio Norte o en los lugares más acomodados, naturalmente esta estadística va a variar. 13% de adolescentes de entre 15 y 18 años con al menos un hijo. Y por último, el 18% de los abortos registrados fueron en mujeres menores de 20 años. Y esto yo no quiero decirlo, simplemente lo dejo señalado, habla una vez más de al menos una discusión sobre el tema del aborto que no está dada. Cuando uno no entiende algo, lo mejor que puede hacer es preguntarle a los especialistas. Juan Carlos Kuznetsov es médico, sexólogo clínico, Viviana Arce, psicóloga. A ver si nos ayudan a entender qué está pasando. Ustedes también, a ver si... No, nosotros ya solo podemos contar estadísticas en este punto y hacernos preguntas, ¿no? Para la ley, un caso como el de esta chica es un caso de abuso. Y seguramente el muchacho terminará preso por abuso porque él mismo admitió que tuvo relaciones con esa chica que tiene 12 años. ¿Es adecuada a la ley o la ley ha quedado desfasada para esta realidad de iniciación sexual más tan temprana? La ley casi siempre es posterior a a las modificaciones que de la sociedad ocurre. Generalmente llega tarde. La sanción, me refiero, de la ley. Así que hay que esperar que haya, no me pregunten cuándo, en el futuro, un acomodamiento del corpus de la ley a las velocísimas modificaciones. Esta es una de ellas, que uno constata semanalmente. Viviana, una de las cosas que uno puede deducir es que si la edad de iniciación sexual es de 14 años promedio en las mujeres, el promedio de 14, o sea que tiene que haber chicas que tienen relaciones a los 13 y tal vez a los 12. Y lo que ha cambiado también cualitativamente es el modo de iniciación sexual, que pareciera que más bien perder la virginidad, en algunas de las encuestas, es más un trámite que una cosa que se hace con un primer novio de larga data. Sí, ahí es todo un tema, ¿no? O sea, porque que haya avanzado la edad y que sean más jóvenes no significa que tengan la madurez a nivel emocional, psíquica y todo lo que representa un encuentro sexual. Freud mismo, hablando de la libido, decía que la sexualidad no es mera genitalidad, o sea, estamos como remitiéndonos a una cuestión de acto sexual cuando la sexualidad va mucho más allá de eso. Por eso debiera haber toda una información, tanto en las escuelas como en la familia, no solo de cuestiones preventivas, ya sea para evitar posible embarazo o algún tipo de contagio de transmisión sexual, sino también lo que representa para el ser humano el encuentro y el compartir la sexualidad con el otro. No es solamente una descarga de tensión o una cuestión de que obviamente en la adolescencia todas las hormonas y toda la libido está ahí como eclosionando y hay sensaciones nuevas y hay deseos nuevos, más pulsionales, que bueno, que hay que empezar como a mediatizarlo a través de la comprensión, de darle otro valor, digamos, a la sexualidad y mucho más en una edad en donde todavía hay muchas cosas que no se tienen en claro, ¿no? Les cuento otros datos. La revista Biologist dice que a partir de estos mismos estudios, la edad de iniciación sexual se adelanta cuando el adolescente, varón o mujer, en esto no importa la diferencia, está en una estructura familiar monoparental. ¿Sí? O sea, no una familia donde hay papá y mamá, sino que es una estructura familiar monoparental, se adelanta. Ajá. O sea, la mayoría ha cambiado también la composición familiar. ¿Qué se le puede decir a los pibes frente a este adelanto en la edad de iniciación sexual? A mí me gustaría señalar que las estadísticas reales, verdaderas que están presentando, hacen impacto o subrayan el impacto biológico.
eso es indudable. Pero ocurre que al impactar durante este periodo, el periodo adolescente, no se pone en evidencia que a todo puber y todo adolescente les falta, lo que dijo la licenciada, el desarrollo de otros dos elementos muy importantes, lo psicológico y lo social. Y eso, entre comillas, hay que esperar por lo menos 10 años para conseguir una armonía entre esos tres. ¿Y en esos 10 años qué hacemos los padres? Resistir. Resistir, no hay otra. Bueno, lo que vos decías... Claro, compramos una ametralladora antiaérea. No, uno de los datos que decías, esto de cuando son monoparental, que es como que hay una mayor incidencia, esto tiene que ver también con esa confusión de la descarga sexual como una descarga de tensión. Entonces, cuando falta esa contención, ¿no? Esos otros ámbitos en donde el adolescente pueda desarrollarse, ya sea para tener algo que lo apasione, que le guste, una motivación, una proyección, esa libido, esa pura pulsión que está ahí como en un cuerpo que está en desarrollo, bueno, va a buscar la descarga y la resolución a nivel sexual pareciera ser como la más inmediata. Pero esto como psicoanalista y el doctor también, como digamos, desde su experiencia, el ser humano que utiliza, digamos, la sexualidad como una mera descarga de tensión, termina con una insatisfacción y un vacío existencial mucho mayor de lo que creía que podría, además de darle placer, poder darle algo más, ¿no? O sea, ¿cómo influye la cultura? ¿Cómo influye la cultura? Yo recuerdo haber leído un estudio que decía que la edad de la primera menstruación había bajado y que la única explicación que encontraban era el estímulo cultural, o sea, lo que los chicos y lo que las chicas veían en los medios de comunicación masivos, lo que consumían en pelis, en libros, en tele. Se sabe de hace mucho tiempo que efectivamente los cambios hormonales, que a su vez derivan en problemas de orden menstrual, son modificables. Primero por la latitud, es decir, el sol es un estímulo bastante importante y en aquellos... ¿El sol, mira? Sí, claro, en aquellos países en donde el sol es predominante, estamos hablando... ecuatoriales. Sí, de Misiones para arriba, o de Misiones Formosa, Paraguay para arriba, la menstruación se adelanta. Algo, no mucho, pero se adelanta. En los países fríos, todo lo contrario. En primer lugar eso. En segundo lugar, eso es, digamos, un estímulo geográfico, llamémoslo así. Pero en lo que menciona Biology y en lo que realmente han señalado ustedes, ese chico sí, un chico, ese puber que no tiene la suficiente armazón de contención, sufre, está solo, necesita contacto, piel, toque, y ya estamos dentro del ámbito de la sexualidad más nítida, con escaso desarrollo de la psicología y de la sociología que necesita ese chico. O sea, el centro de la cuestión, en ese caso, es la composición familiar que deja al chico más solo que acompañado. ¿Y las redes sociales cómo influyen en esto? Porque las redes sociales te permiten estar en contacto con alguien, pero virtualmente. Pero es lo que iba a decir. Me estás colocando un parámetro que salta a la vista, que el contacto, en ese caso, yo hablé de la piel, y el contacto virtual no tiene piel. Claro, pura estimulación visual. Simula. Claro. Hay un libro de Jorge Sinai, que se llama Conectados al Vacío, jugando con esto, digamos, de la masividad, digamos, de la conexión con las redes sociales, pero que en definitiva es puro vacío en ese encuentro íntimo con el otro, porque la intimidad no necesariamente tiene que ver con desnudar el cuerpo, sino desnudar el alma, conocer al otro. Intimar tiene que ver con una mirada, con una palabra, con una caricia, y ahí hay
hay mucho más que en un acto sexual en donde no se sabe nada uno del otro, ¿no? Entonces es de alguna manera directamente proporcional, podríamos decir, lo cuantitativo en cuanto más contactos sexuales o de este tipo de juegos de los que hablabas, con el vacío existencial y esta sensación de soledad y de desamparo, ¿no? Pregunta, siendo que me da la sensación, me atrevo a decir que el proceso tiende a ser casi irreversible, quiero decir, el proceso de iniciación sexual más temprana, por los estímulos, por lo que la sociedad impone, por las redes sociales, digo, por un cóctel de cosas. Y siendo que ustedes lo caracterizan como algo no malo, pero al menos no deseable, ¿qué se hace? Ah, no, yo vine acá para saber... Claro, ahora nos dejaron solos. No, sí, ahora nos dejaron solos. ¿Qué se hace? ¿Quién interviene par... ahí? ¿Quién interviene? ¿Es la familia? ¿Son los padres? ¿Es el Estado? Claro. ¿Son todos juntos? ¿Qué se hace? Yo diría que, en primer lugar, un elemento muy general. La adolescencia es una crisis evolutiva normal. Todos hemos pasado por allí, aunque ninguno de nosotros quiere recordarlo. Todos hemos pasado por allí, en algunos casos más o menos felices, en otros no tanto al respecto, porque los temas que estamos tratando son muy delicados. La soledad, el sentir el crecimiento y el desarrollo de la identidad, saber si soy hombre, si soy mujer, qué es, a dónde me lleva el impulso que para mí es nuevo, que tengo 12 años, 13 años, 14 años. Ese tipo de cosas merece ser estudiado, pero también acompañado, como muy bien explicó la licenciada. Es decir, hay como un engaño en todos nosotros de que como está en Facebook, como está en Twitter, como está en Internet, y estamos hiperconectados en el otro polo de la Tierra posible, entonces esto ha hecho una modificación bastante importante en los contactos. Pero yo quiero señalar que contacto es con tacto. Claro. Sí, además, perdón, no, también pone al descubierto, ¿no? O sea, respondiendo a la pregunta que decía, bueno, ¿qué se hace los padres? La palabra es fundamental, poner palabra. Lo que pasa es que ahí, a ver, de acuerdo a cómo vivan esos padres su propia sexualidad, porque la sexualidad también tiene que ver con un estado de conciencia, con el estado evolutivo que el ser humano haya alcanzado, así va a vivir su sexualidad, como una posibilidad de intimar con el otro, de un encuentro de cuerpo, mente y alma, o una mera descarga, o una manipulación, o una negociación. O sea, eso va a depender de cada hombre y de cada mujer, y evidentemente desde ahí hacia abajo la palabra que se ponga, bueno, puede ser a favor o en contra. ¿Hay una diferente mirada entre lo permitido y lo no permitido entre clases sociales? Sí, claro. O sea, una clase Porque social... acá, por ejemplo, en las versiones que dan las dos familias, familia de clase media, dice, bueno, esto es un abuso y tiene la ley lo respalda. En el discurso de la familia de la Villa La Cava, lo que dicen es, no le digan violín a mi hijo, a mi sobrino. ¿No? Decir, pero no se cuestiona el hecho que haya tenido relaciones con una chica mucho más chica. Dice, no le digan violín. Sí, O sea, sí, los rótulos y el prejuicio, incluso también pensando por ahí en una sociedad de clase alta, el tema de cómo se juega el tema de sexo como una cuestión de poder, de entregar o no, de manipular, o sea, depende el nivel socioeconómico o cultural, la sexualidad iba a entrar en juego como, o bien como una moneda de intercambio, o bien como una cuestión de posesión, o bien de no poner esos rótulos. Lo que pasa es que la clase social baja ya de por sí, digamos, es tan prejuzgada, ¿no? Que un juicio más de valor en ese sentido a nivel peyorativo es como que están más a la defensiva. Lo ha señalado realmente muy bien. Muy bien. Esto lleva a pensar que cuanto más alta la clase social, más se agarra, y disculpen el término, más se agarra a la letra de la ley. Entonces, cuanto más se agarra a la letra de la ley, más reducido es el espacio contextual de la explicación. Fue abuso, taca, la ley dice eso y se acabó. Punto y aparte. Pero lo que
has mencionado, y a mí me parece magnífico que se pueda decir, que eso es una cosa reducida. Eso es algo pequeño en relación al enorme contexto que necesita otras miradas. Sí, la ley, no hay ninguna duda, pero es poquito en relación a todo lo que estamos hablando. Es muy extenso. Es decir, las clases bajas tienen no solamente otra cultura, otro lenguaje, otro significado de las cosas, otra manera diferente de procesar la realidad. Pero ¿hasta qué punto? Y esto que has mencionado realmente es importante. No le digan tal cosa. No le digan violina. No le digan violina. Claro, Sí, claro. Juan, ahora, ¿hasta qué punto el espacio en el que vive una familia con recursos económicos y una familia con bajos recursos también marca el escenario de cómo vive la sexualidad una familia y otra? Además, porque la familia de la Cava, compartían, ¿Cómo vive el compartían 8 personas en una misma habitación. Hay mucha ¿Cómo más lo promiscuidad, conviven eso? sí, hay mucha más promiscuidad. De hecho, digamos, yo he escuchado anécdotas en donde los hijos ven o escuchan o, digamos, son partícipes digamos, de las relaciones sexuales. Pero no lo ven de los como adultos. malo, eso es lo que digo, es como parte de la cultura, bueno, es parte no de es. la normalidad. Bueno, no es. Pero Claro, no lo ponen toman como algo tal cual, anómalo, tal cual. sino Tiene como que ver- nacieron y tal vivieron cual. y lo vivieron. Algo más así. animalesco, Es más lo- instintivo, Sí, más... Es lo que dijimos, justamente. Solo pensar en la palabra cuerpo. La palabra cuerpo, curiosamente, es una palabra moderna. Claro. Antes del cuerpo había la palabra carne, que quedó obviamente para los animales. La palabra cuerpo tiene una multitud de significados, entre ellos los que efectivamente han puesto de manifiesto ustedes. No es lo mismo alguien, entre comillas, de Barrio Norte, suficiente capacidad financiera como para proporcionar diversiones, estímulos, modernidad en suma, que cuerpos de clases bajas, donde, como muy bien dice la licenciada, hay contacto directo, promiscuidad. Eso parece mentira. Es la misma palabra, pero tiene distintos significados. Claro, hay también que ver qué valor le da a uno mismo a Claro. su propio cuerpo, ¿no? Porque hay personas que tienen esta cuestión del cuerpo y van a satisfacer todo el tiempo, ¿no? Tengo hambre, como cualquier cosa, tengo ganas de... O sea, como no hay una posibilidad de reflexionar de que el cuerpo en definitiva también es un instrumento para un propósito que tenemos más allá del cuerpo, ¿no? O sea, acá también es como que hay que abrir un poco la pregunta por qué valor le damos al cuerpo, qué valor le damos a la Va a sexualidad. ser un juicio apasionante el de este muchacho, porque este muchacho va a tener que ir a un juicio oral. Entonces va a ser un juicio apasionante. Eso es propio de... Pues fíjate, el caso, olvídate que esto sucedió, que es un caso concreto. Sí. Olvídate, suponete que este es un caso en una película de Hollywood. Es un indocumentado que tuvo relaciones con una chica de clase media alta. Indocumentado, pobre, villero, que abusó de una chica, pero en lo que el relato todavía no termina de coincidir, es en la voluntad de haber tenido esa relación. Claro, ahí va a estar, O sea, no digamos, fue un caso Angela Rawson, no Tal la cual. mató. Entonces, el juicio va a ser apasionante, porque la ley fría lo deja preso por un tiempo largo. Hay que ver lo que dice la otra parte, ¿no? Hay que ver qué alega, digamos, la chica o la familia, o sea, porque si realmente fue voluntario, bueno, ahí se terminaría, Ya está supongo yo, ¿no? anticipándose, ya está anticipándose. Los abogados ya están colocando su granito de significación para que diga tal cosa, para que no diga tal otra, etc. Ahora eso... Pero los abogados del chico van a decir, vino y se fue, digamos.
Digo, como Sí, juicio sí, va a ser tal un cual, juicio... tal cual. También habría que repensar un poco el tema de la ley. ¿Cuál es la función de la ley, no? O sea, la ley se supone que tiene que poner orden, darle a cada uno lo que corresponde, pero también poder observar en un cuadro más general esta cuestión de, además de poner orden, bueno, pensar en estos otros elementos que tienen que ver con lo que estamos hablando recién, la educación, el valor que se le da, el grado de ignorancia o la cuestión de ser consensuado o no. Bueno, en fin, elementos como para que las leyes que fueron creadas por el hombre también puedan ser modificadas por el hombre para que la sociedad evolucione a favor del bien común, ¿no? Si me permitís, eso que mencionás, yo firmo abajo. Bien, está perfecto, todo firmado. pero todos sabemos que es teórico. Bueno, por el vamos momento a... es teórico. Sí, Es decir, claro, por claro, el momento la frialdad claro, tal del cual. número dice que después de Cada determinada edad. edad Claro. Sí. es posible el consentimiento, Tal todo, cual. todo tipo de cosas. Pero el número Claro. no es lo mismo 12 años que 18. No es lo mismo. Sí. Para la ley es así. Y lo que dice la licenciada es absolutamente correcto. Pero la hora de la Sí. sanción Por eso el caso va a ser tan polémico. va a ser muy difícil que se tomen, se agarren de esos argumentos que para la ley, que está fundamentada en el derecho positivo, lo que está probado, lo que se puede tocar, Sí. lo que se puede comprobar, todo lo demás es muy lindo, muy interesante, pero a esa hora Sí, sí. Define eso la va a ley. Lo que contar. está escrito... Gracias por venir. Claro. No,